¿qué tal están? El existencialismo de Søren Kierkegaard. Kierkegaard fue un gran filósofo nacido en Dinamarca, que nació en 1813 y murió en 1855. Su vida abarca prácticamente la primera mitad del siglo XIX. A partir de ahora, pues explicaré algunas cuestiones relativas al existencialismo de Kierkegaard y a su filosofía. El mismo Kierkegaard reconocía, y son sus propias palabras, que algún día, dice él, no solo mis escritos, sino mi vida y todo el complicado secreto de su mecanismo será estudiado con minuciosidad. Él fue un grandísimo escritor y, pues polemizó con la población danesa con la que convivía, como ciudadano danés también, y realmente, se puede decir que esa profecía se cumplió en el existencialismo contemporáneo, que se propuso desarrollar lo que había ya sugerido el propio Kierkegaard en sus obras, en sus libros. Diríamos que Kierkegaard nació y creció dentro del limitado ambiente cultural de Dinamarca, de su época, pero de todas maneras, pues él estudió numerosísimas cuestiones de la sociedad de su época, en general, del cristianismo, realmente en este vídeo me voy a centrar sobre todo en la obra de Kierkegaard y en sus temas de fondo. En primer lugar, hay que decir que hay una defensa del individuo singular, y el propio Kierkegaard pues habla de estas cuestiones en sus libros y hay que decir que, como señala Kierkegaard, en la especie animal siempre se aplica el siguiente principio: el individuo es inferior al género, precisamente porque cada individuo singular ha sido creado a imagen de Dios. El género humano posee, por tanto, la característica de que el individuo se halla por encima del género, dice o escribe Kierkegaard. En cuanto a sus obras, hay que señalar distintos tratados o distintos ensayos, como por ejemplo su primer escrito filosófico, que es sobre el concepto de ironía, del año 1841, donde a la ironía romántica, que en nombre del yo absoluto no toma en serio la realidad, se contrapone el compromiso ético de la ironía socrática. Él estudió muy a fondo el socratismo, la filosofía socrática, platónica, el cristianismo, como ya dije anteriormente, y por supuesto todos los grandes filósofos de la historia de la filosofía. En 1843 aparecen los dos volúmenes de O lo uno o lo otro, otra de sus grandes obras, en los que surge la noción según la cual la existencia finita del individuo singular existente no se caracteriza por la superación propuesta por Hegel, sino por la elección, desde la perspectiva filosófica de Kierkegaard. En cuanto al tema de la fe, que es tratado abundantemente por Kierkegaard, podemos decir que en la obra Diario de un seductor, con el que acaba el primer volumen de Lo uno a lo otro, Kierkegaard traza el ideal estético de la vida del seductor, que vive momento a momento en dispersión, sin un auténtico compromiso ético. Esta forma de vida, lo que podemos llamar el ideal estético, puede abandonarse a través del salto que conduce a la vida ética y luego a la vida de la fe. En este sentido, es claro que justamente la vida de la fe es la que, según Kierkegaard, podemos decir, constituye la forma auténtica de la existencia finita, considerada como un encuentro entre el individuo singular y la individualidad de Dios. También, en otra de sus obras, Temor y temblor, de 1843, se trata el tema del significado de la fe, y desde su planteamiento filosófico, la fe va más allá del ideal ético de la vida. En cuanto a los temas de la angustia y la desesperación, otro de sus libros se titula El concepto de su angustia, de 1844, y está dedicado fundamentalmente al problema de la angustia en cuanto a modo de ser de la existencia del individuo particular o singular. Y dice el propio Kierkegaard, o escribe: la angustia es la posibilidad de la libertad. Solo esta angustia, mediante la fe, tiene la capacidad de formar de manera absoluta en la medida en que destruye todas las finitudes, descubriendo todos sus engaños. En este sentido, también luego en el año 1844, después de esta obra,
publica también el importante volumen Migajas filosóficas, en el que se examina la noción también de la mayéutica religiosa y se analiza el significado de la categoría de lo posible. En el año anterior, en 1843, había dado a la imprenta otra de sus obras, La repetición, donde señala que al ideal estético de la vida se contrapone la reconquista de uno mismo, esto es, de la auténtica existencia a través de la fe. Y dedica otro libro más a estas cuestiones que se lo titula Las etapas en el camino de la vida, de 1845. En La enfermedad mortal, de 1849, en esta obra, Kierkegaard, aprovechando los datos y los resultados de los análisis realizados en las obras anteriores, contrapone la salvación por la fe a la desesperación, que es la verdadera enfermedad mortal. Afirma que fuera de la fe solo existe la desesperación. Hay que decir también que en el último año de su vida Kierkegaard publica 9 números del periódico El Instante, mediante el cual se proponía restaurar el sentido genuino del cristianismo. Y se produce pues, una abierta polémica, podríamos decir, en contra del ambiente religioso de la época. Kierkegaard vio aún su existencia más comprometida o se sintió aún más amargado durante el último periodo de su vida a causa de una continuada serie de ataques a su persona casi diarios, aparecidos en una publicación humorística titulada El Corsario. Y a estos ataques humorísticos y críticos respondió de una forma muy clara, con otros ataques también furiosos, escribiendo, con escritos también defendiéndose de una forma aguda y muy profunda. Perdón. En cuanto al carácter religioso de la obra de Kierkegaard, también hay que considerar la importancia de su diario, que es pues una obra fundamental para entender bien para entender bien su pensamiento. Podemos decir que este diario es extensísimo, ya que pues podemos decir que ocupa casi 5.000 páginas de los 20 volúmenes que componen la edición póstuma de sus escritos. En ese sentido, hay que decir también que Kierkegaard comienza su diario en 1833, cuando acaba de cumplir 20 años, y llega hasta los últimos días de septiembre de 1855, 2 meses escasos antes de su propia muerte. Como se ha indicado de una forma muy precisa, el diario revela el ánimo y el pensamiento de Kierkegaard mejor que cualquier otro de sus escritos, como es algo fácilmente entendible que lo sea. Podemos decir que se muestra de forma evidente que el pensamiento de Kierkegaard es un pensamiento que podemos calificar de esencialmente religioso. Es una defensa de la existencia del individuo singular, existencia que solo se vuelve auténtica ante la trascendencia de Dios. Sería la relación entre el individuo singular y Dios. En cuanto al descubrimiento de Kierkegaard en relación con la categoría del individuo singular, pues hay que decir varias cuestiones, hay que explicar varias cosas. Primero, hay que señalar que Kierkegaard, podemos decir que con una franqueza llena de valentía y en nombre de aquella realidad inmediata que es el individuo singular, ataca la filosofía especulativa y en especial el sistema hegeliano, porque él prefiere una filosofía idealista, espiritualista, pero no llena de una terminología muy compleja como por la que es la propia de Hegel, por ejemplo, y también habría que decir que su filosofía es un existencialismo, es el gran creador del existencialismo, un existencialismo quizás religioso, espiritualista, pero que se separa profundamente de los planteamientos a su juicio excesivamente abstractos de la obra de Hegel, por ejemplo, y eso se podría extender a Schelling también, a Fichte, etc. Porque él considera que la vida es más importante que el pensamiento, aunque eso no signifique que el pensamiento no tenga una gran importancia, que sí la tiene, como es lógico. En ese sentido,
Pues la existencia, desde su perspectiva, y lo dice así literalmente el propio Kierkegaard, ahora estoy leyendo pues, un fragmento de su obra, dice: la existencia corresponde a la realidad individual. El individuo singular, cosa que ya enseñó Aristóteles, esta permanece fuera y en ningún caso coincide con el concepto. Sin duda, señala Kierkegaard, un hombre individual no posee una existencia conceptual. Bueno, esto sería discutible porque hablamos con conceptos, con términos, con significados, y al final utilizamos una semántica de las palabras, de las frases, etc. Pero bueno, él quiere decir que poseemos una existencia más bien material, corporal, no solamente puramente especulativa, es lo que más o menos quiere decir. Sin embargo, continúa el propio Kierkegaard afirmando que la filosofía solo parece interesada por los conceptos. Y está bien interesarse por los conceptos, podríamos decir, pero también hay que considerar que hay que ocuparse de los existentes concretos, de sus circunstancias concretas y de nuestra singularidad irrepetible e irreemplazable. En cambio, la filosofía se ocupa del hombre en general, del concepto de hombre, y realmente las existencias particulares quedan como opacadas o quedan anuladas en cierto sentido, o no constituyen en absoluto el concepto de lo que se está tratando en la filosofía abstracta, en la filosofía general que se suele, diríamos, escribir y desarrollar. Y eso, pues, a Kierkegaard no le parece lo más apropiado, lo más adecuado. Y también se puede decir que para Kierkegaard el individuo singular, en esencia, es el punto en el que se apoya Kierkegaard para descalificar pues las pretensiones del sistema o de los sistemas filosóficos o de los grandes sistemas filosóficos como el idealismo absoluto de Hegel u otros tipos de idealismo como el de Fichte, Schelling, Kant, etc. Y él mismo confiesa lo siguiente. Kierkegaard dice: si tuviese que solicitar un epitafio para mi tumba, solo pediría que se escribiese aquel individuo singular. Aunque, pues, es verdad que habría que explicar qué entiende él por individuo singular. Realmente, pues, es un individuo que está constituido por su carácter o su personalidad, por su forma de ser y también por sus ideales, por sus pensamientos y sobre todo por las propias acciones que ejecuta en su vida, fundamentalmente, podríamos pensar. De hecho, el propio Kierkegaard vinculaba su propia importancia histórica como pensador a la categoría de individuo singular, a la que podemos añadir el desenmascaramiento de la mentira contenida en aquellos sistemas que él intentó poner de manifiesto, con sus escritos también, en cierta medida. Y en relación con esto, pues hay una cita de un fragmento del propio Kierkegaard en la que escribe: con la mayor parte de los sistemas de los filósofos sucede como con alguien que se construyese un castillo enorme y luego se retirase a vivir por su cuenta en un granero. Los filósofos no viven personalmente en sus enormes edificios sistemáticos. Esto constituye y seguirá constituyendo una acusación decisiva. Aquí es muy claro Kierkegaard, y lo que quiere indicar es que, desde su perspectiva, son castillos en el aire los grandes sistemas filosóficos, y muy ingeniosos, muy agudos, muy profundos, muy sistemáticos, muy integrados en sus conceptos. Son edificios grandiosos, pero están construidos en el aire y realmente pues está muy bien como una explicación de la realidad, de las cosas, del mundo, de la conexión de las ideas, pero luego en la propia vida personal de los filósofos eso no se puede llevar a la práctica y pues eso es, claro, como él dice, una acusación decisiva, en efecto. Aunque, por supuesto, yo también diría que es una forma de querer entender la realidad desde distintas perspectivas que pueden ser, diríamos, explicadas, matizadas, desarrolladas, y también con planteamientos especulativos que pueden ser desarrollados por los propios filósofos, con lo que habría que también aceptar la validez de los grandes sistemas filosóficos, aunque es verdad que a veces son demasiado abstractos, quizás,
pero eso también es algo posible y en algunas ocasiones necesario para entender mejor la realidad, o por lo menos para que existan otras formas de entender la realidad, podríamos pensar. Yo creo que pueden coexistir sistemas filosóficos muy abstractos, muy especulativos, con sistemas filosóficos distintos, menos abstractos, y también con el existencialismo de Kierkegaard o el existencialismo de Sartre o el existencialismo de Unamuno, etc. Pueden convivir todos los planteamientos filosóficos, todas las corrientes filosóficas, sería la expresión que englobaría tanto a los pensadores sistemáticos como a los pensadores no sistemáticos, como es el caso, por ejemplo, de Kierkegaard, de Unamuno o de otros. Y todos esos sistemas o no sistemas filosóficos pueden convivir entre sí, no hay ningún problema. Pero bueno, esta crítica de Kierkegaard pues entiende lo que él plantea, y hasta cierto punto pues es admisible, lógicamente. Por otra parte, claro, hay que diferenciar entre la vida y la realidad. Y las exigencias de la vida, las circunstancias de la vida, las situaciones de la vida, no están en el mismo plano de conceptualización que las ideas. Eso también hay que reconocerlo. Y eso es algo obvio y que yo creo que cualquier pensador lo entiende perfectamente, sin ningún problema. También pues hace unas críticas muy duras contra el sistema hegeliano y habla del fundamento ridículo del sistema hegeliano, Kierkegaard me refiero, y considera que la pretensión de Hegel era explicarlo todo y demostrar la necesidad de cada acontecimiento. Pero desde la perspectiva de Kierkegaard, y en eso yo estoy de acuerdo con Kierkegaard, dicho sistema no logra aprisionar, de alguna forma, la existencia y se limita a ser una especie de imitación y una caricatura de lo singular, lo irrepetible, lo cualitativo y lo humano que hay en la existencia. En efecto, me parece que tiene toda la razón en este sentido, quitando el término pues caricatura, que yo creo que ahí es excesivo, pero sí que no se puede conceptualizar la infinidad de cosas singulares que suceden en la vida de una persona, en la vida de la realidad o en la existencia del mundo, para ser más exactos, etc. Por lo tanto, desde la opinión de Kierkegaard, la figura del filósofo sistemático, en definitiva, la figura de Hegel, es una figura cómica. A mí me parece excesivo calificarlo de figura cómica a Hegel, creo que no es así, estoy convencido de que no es así, fue un pensador profundísimo, pero es verdad que una cosa no quita la otra, o sea, podemos decir que quizás la pretensión de Hegel fue excesiva en el sentido de conceptualizar la existencia, conceptualizar todo lo particular. En ese sentido, pues fue una pretensión excesiva, probablemente de Hegel, pero de ahí a decir que es una figura cómica, pues hay un abismo. No lo era, todo lo contrario. Por otra parte, también Kierkegaard se muestra bastante duro, muy duro, contra Schopenhauer. Y bueno, también pues realmente podemos decir que realmente quizá las críticas de Schopenhauer son mucho más ligeras, pero sobre todo habría que insistir en que Kierkegaard se muestra más duro que Schopenhauer en su ataque a Hegel, lo que ya es mucho decir. Pero en fin, él en general, Kierkegaard critica el idealismo en general, o por lo menos los conceptos idealistas, y en ese sentido, pues yo creo que queda la cuestión bastante clara. Realmente, en cuanto a la centralidad de la categoría del individuo singular, se puede decir que el individuo singular es la categoría tras la cual deben pasar desde el punto de vista religioso el tiempo, la historia y la humanidad. Entonces, frente a la alternativa del hegelianismo, él plantea la alternativa del individuo singular. También, pues el individuo singular quiere llegar a la trascendencia, de alguna manera, y también considera que la verdad cristiana, por ejemplo, señala Kierkegaard, no hay que demostrarla. En otros términos, se podría decir que el creyente no puede filosofar como si no hubiese habido revelación. Y también, a juicio de Kierkegaard, la verdad cristiana no es una verdad que haya que demostrar, se trata de una verdad que hay que testimoniar. ¿Cómo? Reduplicando la revelación en la propia vida, sin reservarse, para un caso de necesidad, un escondrijo para sí mismo y un beso de Judas por las consecuencias, como dice el propio Kierkegaard. En definitiva, es un testimonio total de vida siguiendo las doctrinas divinas, las doctrinas de Jesús de Nazaret, podríamos decir. Es una reduplicación, podríamos señalar.
Incluso Kierkegaard discute o pone en tela de juicio o no está de acuerdo, podríamos decir más claramente, en relación con la consideración especulativa del cristianismo o con el intento de justificarlo mediante la filosofía griega, la platónica, en parte la aristotélica, etc. Él considera que en relación con el cristianismo no se trata de justificar, sino de creer. Y también está convencido de que para creer no es necesario haber sido contemporáneo de Jesús, porque realmente ver a un hombre, podríamos decir, no es suficiente como para hacerme creer que ese hombre es Dios. La fe, desde su perspectiva, es lo que hace ver algo eterno en un hecho histórico, y con respecto a lo eterno todas las épocas se hallan igualmente próximas. Por tanto, desde su planteamiento, la fe es una especie de salto, o de gran salto, tanto para el contemporáneo de Jesús como para el que no lo es. En ese sentido, está claro lo que plantea, yo creo, el propio Kierkegaard. Con esto creo que es suficiente, con lo que he explicado en este vídeo, y me queda pues saludar a todos los que me están viendo y escuchando, darles las gracias a los que me están viendo y escuchando, insisto, y por último, saludos a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta mi próximo vídeo.